Sabemos que Dios nos trajo en este lugar con una necesidad. Cada uno de nosotros llegamos con mucha necesidad. Y esa necesidad vamos a presentarle delante de la presencia de Dios. Y esta noche, a través de su palabra, Dios nos trae una palabra de sanidad para nuestras vidas. Y esa palabra va a ministrar nuestra vida, va a ministrar nuestro corazón. Vamos a salir de este lugar diferentes de cómo hemos llegado, porque la presencia de Dios y el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo ya nos motivó para que vengamos a su casa, para que estemos en este lugar. Es por eso que doy gracias a Dios, un lindo tiempo, un hermoso tiempo que estamos viviendo en Dios. Ya nos estamos preparando para la gran campaña que se viene 14 y 15. Dios ya preparó un siervo de Dios. Vamos a tener 3 noches y un día, una jornada aquí en la iglesia, y sabemos que Dios está preparando grandes cosas. Vamos a recibir esa ministra. Trae una palabra para tu vida. Dios trae esa palabra de sanidad para nuestra alma, esa sanidad para nuestro interior, para que nos dé esa fuerza para seguir adelante. ¿Sabés qué dice la palabra de Dios? Que en los días de Jesús había muchísima enfermedad sobre toda la tierra. Muchas más enfermedades de las que hoy nosotros tenemos en este tiempo. Y Jesús sanaba las piernas paralíticas, las manos secas, los ojos ciegos, las parálisis. Pero Jesús, cuando sanaba a las personas, cuando iba a sanar a las personas, sabes que primeramente las sanaba de adentro hacia afuera. Él primero le daba su perdón, limpiaba su conciencia y después le daba esa sanidad física. La palabra de Dios dice que cuando Jesús sanó al paralítico, primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Primeramente lo que hizo Jesús, sanó todo lo que tenía en su interior. Y después le dijo: levántate y anda. Le sanó todo lo que tenía en su interior, todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado en su pasado. Limpió su conciencia y después le dijo: levántate y anda. Después le dio la sanidad física. Nosotros sabemos que en esos tiempos y en estos tiempos el hombre no puede lidiar solo, sino que necesita de Dios. Es por eso que vamos a leer en Salmos 38:4. Dice la palabra de Dios en Salmos 38:4. En la Nueva Versión Internacional dice: mis maldades me abruman, me angustian. Son una carga demasiado pesada. Dice: mis maldades me abruman. Esas maldades que nosotros tenemos interiormente nos angustian. Son demasiado pesadas. Y esta para David ya lo estaba afectando física y emocionalmente, espiritualmente. Y esta palabra ilustra lo que hoy muchísimas personas están pasando en este tiempo. Porque la culpa es un enemigo. La culpa es un enemigo que está presente en nuestras vidas. Y es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Está latente. La culpa es ese arma que tiene el enemigo y que lo usa para entorpecer la obra de Dios en nuestras vidas. Para eso lo usa. Y nosotros vemos que la culpa, que muchas personas, muchos de nosotros hemos arrastrado por mucho tiempo. Eso nos enfermó,
Eso a nosotros en lugar de ir avanzando, íbamos retrocediendo. No podíamos ver y disfrutar nuestro futuro, nuestro presente, y menos progresar para nuestro futuro. Sino que esa culpa viene a ser como una piedra pesada sobre nuestros hombros. Esa piedra que aprisiona y que aprisiona. Y si nosotros no la soltamos, esa piedra va a aplastar todas nuestras vidas. La culpa viene a ser como ese martillo. Un martillo para que nosotros podamos clavar ese clavo, tenemos que hacer mucha fuerza. Tenemos que hacer mucha fuerza. Así es la culpa. La culpa es como ese martillo que martilla y martilla y martilla nuestra mente. Martilla nuestra mente. ¿Y qué es lo que nos martilla? La culpa, ¿sabés? Que nos recuerda todo lo que nosotros hemos vivido. Todo nos recuerda, toda nuestra vida pasada, lo que hemos hecho en nuestra vida pasada y lo que estamos haciendo hoy, en este día. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nos recuerda cuando está la culpa martilla en nuestra mente? Y martilla en nuestra mente y nos hace sin dormir. Pasamos las noches dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama. Y no encontramos paz. Porque hay una piedra muy pesada sobre nuestros hombros. Porque hay algo en nuestras vidas, hay algo muy pesado, hay algo en nuestras vidas que a nosotros no nos deja avanzar. Y nosotros no somos felices. Miramos tal vez las cosas que nosotros hemos logrado, miramos las cosas que estamos haciendo, estamos trabajando, estamos estudiando, tenemos una familia, pero no tenemos paz. ¿Sabés que muchas personas hoy en este tiempo pueden entrar en un cuadro depresivo por esto? Hay muchas, pero muchísimas personas en los hospitales que se están haciendo tratamiento físico sin saber que su problema es espiritual. Pero si esas personas logran cerrar esas heridas abiertas de su corazón, ese vacío que hay en su corazón, si logran sacar esa culpa, ellos también van a ser sanos. Dice la palabra de Dios que había un poeta. Y este poeta representó una obra. La representó una obra de cómo se sentiría Caín después de haber matado a su hermano Abel. Este poeta representó, armó todo un escenario y presentó esta obra de cómo se sentiría Caín. Y en esa obra representaba que después de haber matado Caín a su hermano, dice que comenzó él a correr y a correr y a correr y se encontró al pie de una montaña. Y cuando quiso recostar su cabeza, cuando quiso dormirse, dice que vio un ojo gigante que lo estaba mirando. Se levantó de ese lugar y comenzó a correr y se fue detrás. Desesperado, llegó a una tienda cubierta de pieles y ahí se metió. Ahí dijo, ahora voy a descansar. Pero cuando quiso descansar, ahora nosotros podemos ver que él no pudo escapar de su conciencia. No pudo escapar de su conciencia. Su conciencia nos persigue. Nuestra conciencia nos persigue donde vayamos y ese ojo está siempre
siempre está presente. ¿Y cómo nosotros nos preguntamos cómo curamos una conciencia culpable? No hay ninguna medicina humana. No hay ninguna medicina humana que pueda curarnos nuestra conciencia culpable. Nosotros no podemos ir a una farmacia y decirle, necesito una medicación, necesito un comprimido para sanar o para curar mi conciencia. No hay nada humano que pueda curar, que pueda sacar esa conciencia que nos acusa, que nos persigue. Solamente el perdón divino de Dios. Solamente si nosotros venimos a Dios. Es por eso que la palabra de Dios en primera de Juan 1:9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, fíjate vos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras maldades, para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Solamente el perdón divino de Dios, solamente venir a Dios, eso puede sanar, puede curar una conciencia culpable. Y en este tiempo puede ser que nosotros, tal vez vos que estás aquí, hayamos caído a lo más profundo. Hayamos caído en el hoyo más oscuro. Estamos haciendo cosas terribles que nadie lo sabe. Siempre nos está acusando. ¿Sabes que eso así la palabra de Dios nos habla? Porque así yo me sentía antes de llegar a Cristo. Mi conciencia me acusaba, la culpa la arrastraba. Estuve hablando con una persona y esta persona me decía, yo le decía, pero ¿por qué no volvés a Dios? ¿Por qué no seguís los caminos de Dios? Me dice, cuando mi esposa estaba embarazada, yo le fui infiel. Mi hijo nació, hoy mi hijo tiene 5 años. Y hace 5 años que la culpa me persigue. Porque ella me lo hace recordar todos los días. Todos los días me hace recordar que esa culpa tiene 5 años. Y yo estoy arrastrando. ¿Cómo me voy a presentar así? ¿Cómo me voy a presentar así delante de Dios? Se aleja de Dios. Pero cuando nosotros nos sentimos en esa condición, así también como nosotros hoy nos sentimos, porque hoy Dios trae esta palabra. El Espíritu Santo está hablando a través de su palabra. Y el Espíritu Santo está... ¿Cómo se sentía David? ¿Cómo se sentía David? Y él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él estaba diciendo, Señor, dame un corazón nuevo. Dame una conciencia tranquila porque ya no soporto más, ya no doy más. Este peso es muy grande, este peso no puedo lidiar. No puedo seguir adelante. No doy más. Así se sentía David, como muchas veces nosotros. Decimos, Señor, ya no doy más. ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo va a soportar mi vida? Pero hoy Dios nos trajo a este lugar porque hoy Dios quiere darnos una buena noticia. El único remedio para curar nuestra conciencia intranquila, nuestra conciencia que nos acusa, es Dios. El único. Y nosotros muchas veces decimos, no hay solución. ¿Qué podemos hacer si no hay solución para nuestras vidas? ¿Por qué? Porque hemos caído lejos. Hemos ido muy lejos con todo esto.
Pero Dios dice, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás sufriendo innecesariamente? ¿Por qué estás llevando esa carga? Si la solución, dice Dios, soy yo. Si acá está la solución, aquí está el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres, Él nos redimió, Él nos limpió. Es necesario que nosotros podamos venir a Dios. Es necesario que nosotros podamos sentir el perdón de Dios, porque fuera de este lugar no lo vamos a encontrar. Y es necesario que nosotros también podamos perdonar y olvidarnos. No como este joven que me decía, todo el tiempo me están recordando. Todo el tiempo, hace 5 años me están recordando lo que yo hice. Entonces nosotros tenemos que pedir ese perdón a Dios, pero también perdonar a todos aquellos que nos hicieron daño. Dice la palabra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestras vidas, en nuestro corazón, aquella piedra, aquella culpa que nos martilla, que nosotros vengamos y entreguemos a Dios. Y Dios nos perdona. Dios perdona nuestra vida, Dios perdona nuestra conciencia. Dios limpia nuestra conciencia. Porque Él dice en su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz. Esa paz necesitamos. Necesitamos tener paz en nuestras vidas para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy necesitamos paz. Hoy necesitamos esa paz de Dios. ¿Sabes que en ningún lado del mundo vamos a encontrar paz? Nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos andar, podemos rodear, podemos cansarnos, podemos ir a fiestas, podemos volvernos al alcohol, podemos volver a los vicios, pero nada de eso va a hacer que nosotros podamos hacer para poder encontrar esa paz que Dios nos va a dar. Pero tenemos que creerle a su palabra. Tenemos que creerle que Dios vino a darnos paz. Él ya murió por nuestros pecados. Sino que tenemos que venir a Dios. Dice el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios nos va a perdonar, nos va a limpiar, porque en ningún lado vamos a encontrar esa paz. ¿Por qué nos vamos a encontrar? Porque está el enemigo. Y Satanás nos va a acusar. Siempre nos va a acusar. En todo tiempo. Es como ese martillo que golpea y golpea y golpea nuestra mente. Fíjate vos lo que dice aquí la palabra de Dios, de un profeta, que Dios le habló a este profeta y Dios le mostró en una visión a un sacerdote. A este sacerdote Dios le habla y le dice, en esta visión, dice en Zacarías, vamos a darle lectura, Zacarías 3. Vamos a ver la visión que tuvo este profeta Zacarías sobre el sumo sacerdote Josué. Cómo aquí podemos ver cómo el diablo, Satanás, nos acusa día y noche. Dice así la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel,
Así que el ángel le dijo, de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Mira, esto es lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué le dijo el ángel? ¿Qué es lo que le dijo el ángel a Josué? Pero ¿sabes una cosa? Que este Josué que habla la palabra, no es Josué el sucesor de Moisés, que Josué que fue a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. Este no es ese Josué. Este Josué que habla aquí en Zacarías es un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote en el tiempo de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, porque el pueblo de Israel había pecado contra Dios. En ese remanente, cuando los llevó a los nobles, ahí en medio de ellos estaba Josué, este sumo sacerdote. Ahí él fue llevado a Babilonia junto con un grupo de judíos. Y ahí estaba el sumo sacerdote, en Babilonia. Y después él con Zorobabel tuvo también ese anhelo de volver a Jerusalén, a reconstruir el templo que había sido destruido por Babilonia. Este es el Josué que habla, el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote era el único que estaba autorizado por Dios para entrar al tabernáculo y llegar hasta lugar santísimo, hasta donde estaba el arca del pacto. Y él era el único que podía realizar una vez al año sacrificios contra el pueblo de Israel y contra él mismo. Este sumo sacerdote, él era judío, él era de los levitas. Entonces, de este Josué estamos hablando. Y la pregunta es, ¿quién estaba ahí en lo que nosotros estábamos leyendo? Estaba el ángel de Dios. Estaba Josué, estaba parado al frente. Estaba el ángel de Dios que representaba a Dios y a la derecha estaba Satanás. Ahí estaba, Dios era como el juez. Satanás era como ese fiscal. El fiscal es el que presenta las acusaciones. O sea que Josué estaba en un tribunal. Es como que esas personas los llevan a una sala de juicios. Ahí está en un juicio, esperando el veredicto de Dios. Él estaba ahí y el Satanás estaba acusando en todo tiempo. Israel, nosotros vemos que había sido elegido entre todos los pueblos de la tierra como escogido por Dios. Pero ¿sabés que Israel se había apartado de Dios? Israel le había dado las espaldas a Dios. Israel se había ido detrás de dioses y comenzó a adorar a dioses extraños. Es por eso que este sumo sacerdote representaba a la nación de Israel, que había sido infiel a Dios. Y eso es lo que vino Satanás a acusarle. Mira al sumo sacerdote. Te fue infiel, el pueblo de Israel fue infiel, te dio la espalda, pecó contra ti. Y ahí estaba el sumo sacerdote, con todas sus ropas viles, todas sus ropas sucias, malolientes, delante del ángel de Dios. Pero dice la palabra de Dios, me imagino ese juez, Dios ahí escuchando todas las acusaciones de ese fiscal. Todo lo que él decía acerca de Dios, de nosotros. ¿O acaso Satanás no nos acusa? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste? ¿No oraste? ¿No viniste a la iglesia? ¿Qué te mandaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso vos no sos hijo de Dios? ¿Acaso
Satanás no nos acusa constantemente, no nos está acusando. Así estaba Satanás acusando a este sumo sacerdote que estaba ahí, débil, esperando él que le den un veredicto. Pero Dios en su misericordia, Él dijo: Jehová que escogió a Israel te reprenda. Lo reprendió a Satanás. Y dice la palabra de Dios, ¿cuál fue el veredicto? ¿Cuál fue el veredicto de Dios? Que Él reprendió a Satanás. Satanás tenía todo el argumento, tenía todas las pruebas, porque el pueblo había sido infiel. Y este sumo sacerdote estaba ahí parado con todas sus ropas sucias, viles. Él acusaba y tenía toda la razón, evidentemente, pero aún así, Dios en su misericordia, fíjate, Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. Él reprendió a Satanás y Él le dijo, dice aquí en el versículo, en el 3:3, dice: quítenle las ropas sucias, dijo Dios. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Aquí nosotros podemos ver que Dios volvió a perdonar a su pueblo. Él le dio una segunda oportunidad a Israel y a este sacerdote. Dios borró todos los pecados del pueblo delante de aquel, del acusador, delante de aquel que acusaba a Josué. Y esto fue lo más hermoso que nosotros podemos ver en esta historia, porque está reflejado en nosotros. Vio a este hombre que estaba ahí, con sus vestiduras manchadas con el pecado del pueblo. Dios vio ahí, pero cuando su veredicto fue, Él lo absolvió de su pecado, buscando devorarnos. Y Él nos acusa todo tiempo que hemos fallado a nuestras responsabilidades. Fallaste en tu matrimonio, fallaste como hijo, fallaste como esposo, fallaste como hermano, fallaste. Así está el diablo acusándonos que hemos dado la espalda a Dios, que hemos dejado de buscar a Dios. Así continuamente Él anda buscando a quién devorar. Pero Dios, en este tiempo, si nosotros hemos pecado, si nosotros hoy estamos, nuestras vestiduras están sucias, Dios tiene todo el poder para perdonarnos, para limpiarnos. Pero tenemos que estar ante la presencia de Dios y traer todos nuestros pecados delante de Dios. Entonces Dios ahí nos va a dar. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos delante de Dios, Dios nos dice: pero ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás permitiendo que Satanás te traiga, te recuerde todos los días tu pasado? Todos los días lo que estás viviendo. ¿Por qué estás permitiendo eso? Si yo estoy acá, dice. Yo estoy acá para limpiarte, para perdonarte, para que puedas tener una vida en confianza a Dios. Pero nosotros, ¿sabes? Como hijos de Dios, nosotros, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes que así como era el Josué,
que él era representante de Dios y él era el único que estaba autorizado a entrar al tabernáculo. Nosotros hoy como hijos de Dios, nosotros también somos representantes de Dios acá en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo acá en la tierra, pero también podemos estar con nuestras ropas de pecado. También podemos estar con nuestras ropas sucias delante de Dios. Y Dios nos ve y el diablo nos acusa. Y muchas veces por eso no queremos venir, no queremos acercarnos. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Sabes que cuando Dios nos habla, el Espíritu Santo a nosotros nos redarguye de todo lo que nosotros estamos haciendo. Él nos amonesta de y cuando no conocemos a Dios, nuestra mente no tiene conocimiento, no escucha la voz de Dios, porque no lo conoce. Pero cuando nosotros conocemos, somos hijos de Dios, y no escuchamos, cuando Dios nos dice, yo veo pecado en esta actitud, sino que queremos seguir en nuestros propios caminos, sino que queremos seguir nuestra propia vida. Entonces ahí es Dios donde dice que Él entenebrece nuestra mente, nos deja. Entonces lo bueno a nosotros nos parece malo y lo malo nos parece bueno, porque ya Dios nos dejó. Y ahí seguimos. Ahí seguimos en nuestro propio pecado, en nuestra propia desobediencia. Pero ya nos enfriamos, ya no sentimos ese dolor, ya no sentimos el que yo he pecado. Y eso es lo que Dios hace. Muchas veces aquí nosotros en este día, Dios quiere traer paz en nuestras vidas. Quiere traer paz a nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a recibir esa paz? Solamente viniendo a los pies de Cristo. Solamente trayendo nuestros pecados delante de Dios. Porque Dios es el único que nos perdona y que nos limpia y que se olvida de todo pecado. Él es el único. Dice que Dios nuestros pecados los tira al fondo del océano. Y nadie nos puede acusar. Ni siquiera Satanás puede acusarte. Aquella persona que te dice, mira lo que fuiste, mira lo que hiciste, mira la vida que llevaste, mira todo lo malo y nadie lo sabe. Y el diablo te acusa. Pero cuando nosotros venimos a Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, traemos nuestro pecado delante de Dios y reconocemos que estamos mal, ahí es donde Dios no solamente borra nuestros pecados, sino que nos quita esas vestiduras viles, esas vestiduras sucias, esas vestiduras malolientes, y nos da un vestido nuevo, nos da un vestido de gala. Ese vestido de gala, ese vestido de fiesta, nos da para que nosotros podamos celebrar una nueva vida, una nueva vida basada en la palabra de Dios, enfocada en Jesús, aquel que nos defiende de todas las acusaciones de Satanás. Y no solamente eso, sino que Dios nos pone un vestido de justicia. Y a través de ese vestido, si Dios murió en la cruz del Calvario, si Dios ya hizo el sacrificio por nuestro pecado, Él ahora está a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Es por eso que si hay alguien, si el diablo hoy te está acusando, por toda la vida que pasaste, por el pasado que viviste, si él hoy te está acusando, hoy es el día que vos entiendas que Dios hoy quiere liberarte, hoy quiere liberarnos, quiere darnos esa paz en nuestras vidas, quiere darnos esa paz en nuestro corazón. Si dice, si nosotros hoy, si el Espíritu Santo
hoy está hablando a través de su palabra y está llegando a tu corazón. Y solamente el Espíritu Santo sabe esa culpa que hay. Dios dice, ¿por qué estás sufriendo? Y el Espíritu Santo nos está diciendo en nuestro corazón, a vos te hablo. A vos que cometiste abortos. A vos que robaste. A vos que fuiste infiel. A vos, dice Dios, que dañaste a aquella persona que tenías que cuidar y que tenías que amar. Dios nos dice, a vos te estoy diciendo. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Acaso yo no estoy aquí? Dice Dios, ¿acaso yo no estoy aquí para perdonarte y para regalarte esa paz que Dios nos da? No podemos compararlo con nada. No podemos compararlo con nada. Vos vas a disfrutar de tu familia, vas a disfrutar de tus hijos, vas a disfrutar el momento que estés solo, vas a disfrutar el momento que vas a descansar, porque no hay nada que te va a culpar, estar acusando. Pero si nosotros hacemos oídos sordos hoy a la voz del Espíritu Santo, dice Dios que ya nos envía afuera, lejos de Él, de esa salvación. Perdemos esa comunicación, esa relación con Dios. Pero si nosotros decidimos volvernos, arrepentirnos de nuestro pecado, desechar esa culpa, sacar esa culpa, ese vacío, esa herida en nuestro corazón, ese recuerdo que cada vez que ves una persona o cada vez que ves una situación vuelve esa culpa. No, esa es obra de Satanás que viene a acusarte porque Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Entonces, nosotros, si el diablo hoy nos acusa, hoy es el día. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de disfrutar de esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y vas a disfrutar de esa paz. Tu rostro va a cambiar, tu matrimonio se va a unir. El amor que va a haber en tu familia, porque no hay nada que esconder. Porque el diablo no tiene de qué acusarte. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahí entonces volvemos a tener solamente. Ese es el motivo que nosotros vamos a poder sentir esa paz con Dios. Vamos a poder tener esa comunión con Dios. Vamos a poder tener esa relación con Dios. Solamente ahí. Dios, en esta noche, yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche Dios comience a actuar. Dios comience a actuar en nuestras vidas. Así como un día llegó esta palabra a nuestras vidas y hoy somos libres para amarle. Somos libres